Bueno, lo que me llevó a mí a empezar a entrar en lo que es la reforma, que ya estamos viendo algunos brotes en algunas naciones, primitivos, pero algunos brotes, es ver la ineficacia de la iglesia cristiana de nuestros días. O sea, si bien hemos avanzado muchísimo en números, no hemos avanzado en gente eficaz. La iglesia no tiene un impacto en las naciones. Voy a poner un ejemplo como puedo poner otro. Quizás la nación más evangelizada de Latinoamérica es Guatemala. Guatemala se jacta de tener 70% de cristianismo. Entonces estamos hablando que si una nación tiene el 70% de cristianismo, debería ser una lumbrera que el resto de las naciones voltearan a ver. Oye, ¿qué está pasando en esa nación? O sea, es una nación santa. O sea, ya 70% de cristianismo, tiene que ser el gobierno dominante, tiene que ser la voz hablante, tiene que ser lo que le da forma a una nación, puesto que Dios nos manda a bautizar naciones. O sea, no solamente gente, sino naciones. Tenemos una responsabilidad como nación. Y Dios llama a su pueblo nación santa. Entonces, no tenemos un concepto de nación. Entonces venimos arrastrando una serie de conceptos que le han quitado la fuerza y el poder a la iglesia. Entonces, te decía hace un momento, no somos eficaces. Las puertas del Hades han prevalecido por todos lados en la iglesia. Jesús dijo sobre la revelación, cuando hablaba de vosotros sabéis quién yo soy, y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, sobre esta roca, sobre la revelación del Cristo dada por el Padre, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces, hoy lo que vemos es que las puertas del infierno sí prevalecen en contra de la iglesia. Nos encontramos una iglesia terriblemente dividida, golpeada una con la otra, en una constante guerra, ministerios contra ministerios, todo el mundo buscando quién quiere el mejor lugar. Y todo esto es una corrupción. La iglesia está tan enferma como el mundo, hay tanto pecado dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Qué te puedo decir? O sea, lo mismo que vive el mundo es lo mismo que vive la iglesia. Entonces no somos un agente de cambio, somos una organización religiosa. Y yo pienso que estamos en el mismo, al mismo nivel que como pudo haber estado la Iglesia Católica cuando nosotros nos salimos de ahí. Hoy estamos viendo, y como decías, Dios nos permite viajar a muchísimas naciones, y estamos viendo un éxodo. Muchísimos jóvenes están saliendo de las iglesias porque ya no aguantan la religiosidad, ya no aguantan la falsedad, ya no aguanta que los púlpitos digan una cosa y vean otra cosa. O sea, tenemos que ser coherentes con lo que predicamos. Entonces, todo esto nos lleva a hacer un alto. Y recuerdo que estábamos en Estrasburgo cuando Dios nos dijo, es importantísimo que hagan un alto. Están metidos en programas, pero la iglesia no se ha detenido a oírme. Y yo hablé y toda palabra que salió de mi boca, dijo Jesucristo, se cumplirá y cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Y yo hablé que toda casa dividida no prevalecería, y tal y como está la iglesia, por cuanto yo lo hablé, dice el Señor, no va a prevalecer. Cuando yo oigo esto, pues lógicamente pues se simbra uno, porque le hemos dado la vida a la iglesia, le hemos dado la vida obviamente a Dios, pero también para hacer crecer la iglesia cristiana y para hacer los elementos para poder ayudar a la iglesia. Entonces, volteamos y vemos la cantidad de cosas que están corruptas. Si yo voy, por ejemplo, al libro de los Gálatas, y le dice Pablo a los Gálatas, me sorprende y estoy maravillado que en tan poco tiempo os hayáis desviado del evangelio del Espíritu que yo os prediqué. Y en estas palabras dice, en tan poco tiempo, dice, no que haya otro evangelio, dice, que os habéis desviado para seguir otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino que el evangelio se ha corrompido. Si esto sucedió en unos pocos años en que Pablo dejó a los Gálatas, imagínate 2015 años después, en que no venimos de la raíz primaria de los apóstoles del primer siglo, sino que venimos heredando una serie de patrones y formas aún de la iglesia romana, porque Martín Lutero, de donde viene la iglesia cristiana, pues él era un cura
que sale con toda la estructura romana y una de sus tesis es, tenemos que reformar la misa. O sea, no dijo tenemos que eliminar la misa y buscar el patrón original, dijo tenemos que reformar la misa. Entonces, hoy tenemos todo un sistema de iglesia que de alguna forma sigue siendo un sistema piramidal papal, porque no tenemos un papa como la Iglesia Católica, pero la iglesia está dividida en 40,000 denominaciones, cada una con su papa. Y la gente, de la misma manera que los católicos son fieles al papa, la gente es fiel a sus propios papas, a sus propias puntas de pirámide. Y todo es una raíz de corrupción que venimos arrastrando, que necesitamos como apóstoles y profetas, dice la palabra de Dios, que la iglesia está fundamentada en la piedra angular que es Jesucristo, de esto hablaré en un momento, y sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, apóstoles y profetas tienen que tener el diseño del cielo, porque Pablo decía, yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Entonces, para ser un apóstol necesito ser un perito arquitecto. ¿Un arquitecto de qué? ¿De qué es lo que voy a edificar? Entonces, dice la palabra de Dios que el edificio de Dios es un edificio espiritual. Un edificio espiritual unido por las coyunturas que va creciendo todos juntos hasta alcanzar la unidad y la estatura del varón perfecto. Entonces, hoy no tenemos un edificio espiritual, porque no estamos edificando un edificio coordinado entre nosotros. Estamos edificando otra cosa y esta otra cosa está sentenciada por la misma palabra de Jesucristo que no va a prevalecer. Entonces, esto nos tiene que llevar a hacer un alto y realmente a decir, bueno, ¿qué estoy edificando? Entonces, cuando volteamos a ver todos los patrones babilónicos, hagámonos un nombre. Bueno, pues eso es lo que hace la iglesia cristiana. Cada una se hace un nombre, pone un nombre a la pirámide y todo el mundo es fiel al hombre de la pirámide. Entonces, si bien esto ha hecho que avance la cantidad numérica de cristianos, la realidad es cuántos de esos cristianos realmente son a imagen de Dios. Y Dios me hablaba algo muy serio y primeramente me lo habló a mí y luego creo que nos lo habla a todos. Y me dijo, Ana, tú me amas con todo tu corazón está convertido a mí, pero no tu ministerio. Y yo quiero levantar ministerios a mi semejanza. Y esto me lo habló a mí y esto también lo habla Dios a todos los demás. Tenemos corazones para Dios, amamos a Dios. Muchos de nosotros y mucha gente que trabaja con nosotros, pastores, amigos y todo, hemos dado la vida por Jesús, hemos dado la vida por las ovejas. Pero nuestros ministerios no son a imagen y semejanza de Dios. Son a imagen y semejanza de estructuras que venimos arrastrando de Babilonia, de estructuras que venimos arrastrando de Hollywood. O sea, recordemos que uno de los mayores evangelistas de Latinoamérica ha sido Estados Unidos. Y la fuerza más grande de Estados Unidos para comunicar es Hollywood. Entonces, se ha hecho un sistema de entretenimiento en que se necesita tener una alabanza portentoncísima, se necesita tener todo lo que atraiga a la gente superficialmente. Pero esto no es el Evangelio de Cristo Jesús. O sea, Jesús vino a dar su vida por nosotros y la piedra angular, y ahora vamos a entrar a la piedra que es el edificio, o sea, lo que hace que el edificio crezca correctamente. Una piedra angular hoy ya no se edifica con piedras angulares, sino con computadoras. Pero antiguamente se necesitaba una piedra angular perfectamente cortada en los 90 grados en cada ángulo. Se llama angular porque los ángulos son los que van a dictaminar cómo crece el edificio hacia arriba y cómo crece el edificio hacia los lados. Si esta piedra no está perfectamente cortada en los ángulos de 90 grados que tiene que ser cortada, el edificio va a crecer chueco y se va a caer. Si esta piedra está fragmentada, no comprendida, entonces no va a poder producir un edificio que prevalezca. Creo que Dios nos está llamando en esta reforma a buscar y a mirar la obra completada de Cristo.
No es posible edificar el edificio de Dios si Cristo no terminó su obra. Ahora, Cristo terminó su obra. Él dijo, terminado es, consumatum es. Todo, le dicen en Juan 17, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera. Mi reino está en medio de vosotros. La obra que Jesucristo vino a hacer sobre la tierra es redimir al hombre y volvernos al jardín del Edén con el dominio, la autoridad. Él es el primogénito de los hermanos, el último Adán. Él no es el último Moisés, es el último Adán. Entonces, el modelo que Jesús vino a restablecer es el jardín del Edén y obviamente a traer la nueva Jerusalén. Amén. No en un futuro cuando la tierra explote, y aquí hablábamos el otro día, o sea, que ni siquiera Juan 3:16 es entendido. De tal manera amó Dios al mundo para que el mundo no se perdiese, sino que todo aquel que creyese en Jesucristo tuviese vida eterna. Entonces, si Dios ama al mundo, Dios no va a buscar que la tierra arda, que se queme, que se destruya todo. Eso no es el propósito de Dios, y que se salven unos poquitos y que veamos arder a 5,000 millones de personas en el infierno. Este no es el pensamiento de Dios, no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que todos se salven y nuestra labor es llevar la obra del Evangelio. Ahora, la gente hay millones de gentes que no vienen a la iglesia cristiana por causa de los modelos equivocados que estamos llevando. O sea, yo tengo la oportunidad de hablar con muchísimos jóvenes y Dios nos está trayendo muchos jóvenes y ellos nos dicen, Anita, es que realmente ya estamos hartos de tanta religiosidad, de tanto pedir dinero. O sea, la iglesia no se ha vuelto otra cosa más que un negocio. El ego de las gentes. La gente buscando quién va a ser el mayor. O sea, si tengo una iglesia de 20,000 gentes, entonces soy un gran hombre. Pero si tengo una iglesia de 500 en una zona de persecución, entonces no soy nadie. Porque es más importante el que tiene número que el que está pagando el precio donde te persiguen, donde te apedrean. Entonces, el parámetro jamás fue los números. Pero la iglesia se ha enfocado en los números porque hay un ego que tenemos que morir a él. Sí o sí estamos siguiendo un patrón equivocado en que la iglesia, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. O sea, cuando se convirtieron 3,000 personas el día de Pentecostés, la gente no estaba diciendo yo soy de la iglesia de Pedro, porque qué lindo predica Pedro con todos con el Espíritu Santo. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Si alguien tiene el poder del Espíritu Santo, entonces ya todos se van con ese, y luego se van con el otro, y luego se van con el otro. Y estamos siguiendo una iglesia que yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Y necesitamos arrepentirnos porque el origen de todo eso, hay dos orígenes ahí. Uno es el ego. Hay sí o sí, y todos tenemos que arrepentirnos de esto. No estamos aquí para apuntarle el dedo a nadie, todos venimos del mismo ajo, todos venimos de lo mismo, todos tenemos que humillarnos delante de Dios porque hemos buscado ser el héroe de la película. Y si alguien va a hacer la gran cosa en la ciudad, si no lo hago yo, entonces no participo. Entonces no estamos sirviendo al reino, estamos sirviéndonos a nosotros mismos. Si yo soy el héroe de la película, entonces ya me siento muy a gusto, porque yo fui el que hice la gran obra de Dios y ahora todo el mundo me va a reconocer a mí. Y esto es orgullo y esto es lo que está matando la vida cristiana. Si nosotros no nos arrepentimos, vamos a perder toda una generación que viene atrás de nosotros. Ya los jóvenes no nos van a seguir. Millones de jóvenes se están yendo de las iglesias porque ya no quieren ver esto. O sea, yo he tenido gentes, y aún dentro de mi propia familia, que me dicen, Ana, yo no puedo creer en una iglesia dividida. Jesús no vino a predicar una iglesia dividida y ustedes nada más se están peleando unos con los otros. Mira las cosas tan abominables que salen en el internet sobre unos, sobre los otros, y nadie hace absolutamente nada. Esa no es la iglesia de Jesucristo. No me prediques esa iglesia. ¿Y qué decimos? ¿Qué puedo yo decir? ¿No es la iglesia verdadera? Sí es, pero está corrompida. O sea, sí tenemos la verdad, pero hay muchas cosas que tenemos que quitarnos. El velo del entendimiento está puesto sobre los ojos y hay una terrible incredulidad. Amén. Y por eso la gente ya no cree en la obra terminada de Jesucristo. Creemos en un Jesucristo que vino a traer una obra a medias. Entonces tiene que venir a completarla quién sabe cuándo.
Y todo esto hace que no podamos edificar. Todo esto hace que tengamos una mentalidad de escaparnos en vez de bautizar naciones, en vez de transformar naciones. Y por eso es muy importante que de veras nos volvamos al origen, al amor, a la misericordia, al amarnos los unos a los otros. O sea, hoy el cuerpo ni siquiera es funcional en cuanto a sus órganos. ¿Por qué? Porque si yo quiero acumular, acaparar a toda esta gente bajo mi nombre, y aquí tengo partes que son el corazón y partes que son el hígado y partes que son los huesos y partes que son los pies, tengo un órgano revuelto y ese órgano revuelto es infuncional. Yo tengo que poder determinar, ok, esta parte es un hígado, se lo voy a llevar a esta gente, los voy a llevar a sus primeros pasos, lo que sea, como pastor, y luego se los voy a entregar al hígado. Y estos son pies, pues se los voy a entregar al pie. Y estos son ojos, pues se los voy a entregar para que crezcan como ojo. Y entonces vamos a tener un organismo fuerte, poderoso. Qué cosa tan maravillosa que la iglesia de Jesucristo pueda ser la iglesia gobernante, que nosotros podamos llevar el liderazgo, porque la luz que se manifieste a través de una iglesia unida, no va a haber tinieblas que puedan prevalecer. Pero en la medida que estamos todos divididos, o sea, en medio de esa estructura piramidal jamás va a haber unidad. Se ha tratado la unidad de la iglesia por miles y miles de formas dentro de una estructura equivocada. Lo que tenemos es que cambiar la estructura y verdaderamente volver al modelo de un edificio espiritual unido por las coyunturas. Y hay gentes a las que yo puedo afectar porque estoy unida a ellas, hay otras que tú puedes afectar porque te van a hacer más caso a ti que a mí. A lo mejor yo les doy miedo porque soy muy fuerte, pero a lo mejor a ti, que tienes una gracia tremenda con los pastores, pues se llevan bien contigo, pero podemos ser coyuntura y estar todos ligados y todos respetándonos. Y si alguien se mete contigo, óyeme, no, esto es coyuntura. Está bien que tú no pienses igual que él porque tú eres parte de estos, pero ellos son el cuerpo de Cristo y todos nos defendemos y nos amamos y hacemos una fortaleza que no va a haber principado ni potestad que pueda venirse en contra nuestra. Primero tenemos que hacer que los ojos sean abiertos, como le decía Jesús cuando se le apareció a Pablo. Pablo creía que estaba siguiendo la verdad, Saulo de Tarso, creía que estaba siguiendo la verdad, apedreando y persiguiendo a la iglesia, pero no estaba en el modelo correcto. Entonces Jesús se le aparece y le dice, te he llamado para que seas mi ministro, para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces lo primero que tenemos es que abrir los ojos de la gente. Abrir los ojos de los pastores. No solamente tú y yo estamos sintiendo esto, o sea, esto es Dios mismo el que lo está motivando. Y Dios mismo es el que ya está poniendo en el corazón de varios apóstoles verdaderos y varios profetas verdaderos que algo tiene que suceder. Y yo creo que el tiempo está llegando en que vamos a hacer una fusión, amén, para empezar a ver cómo traer las soluciones. Pero los primeros que tenemos que cambiar somos los que estamos en las cimas. Porque si nosotros no nos humillamos para creer en el cuerpo y que el cuerpo tiene una cabeza y que ninguno de nosotros tiene el modelo, es que el problema se ha seguido, yo tengo el modelo del éxito para plantar iglesias. O sea, no es el modelo del reino y del edificio celestial, es el modelo del éxito para plantar iglesias. Entonces, nadie puede tener el modelo. ¿Por qué? Porque el modelo lo tenemos que tener todos juntos. Y tenemos que ver la manera de que cada uno colabore con su pieza. Y yo pienso que vienen tiempos en que vamos a poder reunirnos y tener reuniones quizás en un hotel y simplemente meternos, platicar, hacer descender la gloria de Dios, que Dios nos hable y que Dios nos dé los elementos para poder cambiar. Pero lo primero que tenemos que hacer es abrir los ojos al cáncer que tenemos en la iglesia y que la iglesia está por morir porque Jesús lo ha hablado. Está por no prevalecer y va a surgir algo nuevo. Es muy posible que mucha de la gente que hoy tiene esos grandes ministerios pues no se doble a buscar al reino de Dios, pero otros sí. Y entonces en esa fuerza de los que sí van a surgir, esa luz va a iluminar a muchos otros. Entonces, lo que primero tiene que ver la iglesia es que sí, efectivamente, hay apóstoles y profetas fuertes, internacionales, capaces de decir,
ya no más yo, más tú, Jesús. Tú eres la cabeza. Y este es mi hermano y este es mi hermano. Y ninguno de nosotros es el héroe de la película. Tú eres el héroe de la película. Entonces tiene que empezar por nosotros sí o sí. Y por tener la conciencia de que se nos está yendo de la mano una generación. Yo creo que nuestra generación falló en el concepto de hacer iglesia y que somos un ministerio, un ministerio, me refiero a los que estamos vivos en este tiempo y entendiendo las cosas, somos ministerios de transición, que tenemos que heredar algo mejor a nuestros hijos, que tenemos que heredar por lo menos un fundamento para que ellos continúen el edificio. O sea, decir Jesucristo es mi fundamento es muy vago. Porque Jesucristo, por ejemplo, en la Iglesia Católica, tomo la Iglesia Católica para que no tocar a nadie acá, creen, o sea, el Jesucristo de la Iglesia Católica es un Jesucristo apoyado en su madre. Entonces tienen el nombre de Jesucristo, tienen un fundamento, pero ¿es realmente el fundamento de quién es Jesucristo? ¿Un Jesús que necesita a su mamacita al lado para que le solucione todas las cosas? Pues tendrán el nombre de Jesús, pero no es el Jesús correcto. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cuál es mi concepción de Jesús? Un Jesús que no tiene reino. No es que Jesús vino, pero no tiene reino. No, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, lo primero que tengo que definir es quién es y cómo es Cristo Jesús, para que sobre ese entendimiento de la obra terminada de Jesús, entonces realmente sea un fundamento. Porque si yo nada más digo, bueno, Jesús es mi fundamento, de aquí para el real yo edifico como sea, lo que se me venga en gana y lo que yo crea y lo que ya heredé de acá y lo que le copié al ministerio de allá y el modelito que agarré de por allá y lo corrijo con el modelito que agarré de acá y estoy edificando como se me pegue la gana. ¿Por qué? Porque no hay un alineamiento. Es angular porque tiene líneas. O sea, si ves una piedra cúbica, tiene líneas rectas que te dan una dirección. Entonces, para que sea piedra angular, determina una dirección ascendente y una dirección hacia los lados. Amén. Pero si no conozco esas líneas y esos lineamientos de quién es Jesús como Rey de Reyes, Señor de Señores, en toda su autoridad, un reino espiritual no terrenal, la mayoría de la gente cree que Jesús tiene que venir a edificar un reino terrenal, cuando él mismo dijo, cuando los fariseos le preguntaron, dinos, ¿cuándo vendrá tu reino? Pregunta directa, contestación directa. He aquí, mi reino no viene con observancia. Nuestras Biblias dicen advertencia, la palabra original es observancia o visiblemente. Ni dirán, helo aquí, ni helo ahí. Estaba hablando de Jerusalén. Porque aquí mi reino está en medio de vosotros. Entonces, ahí tienes una palabra que te dice algo de la piedra angular. La piedra angular, que es Jesucristo, determina que su reino está en medio de nosotros. Entonces, el otro determina, otra persona, otra organización religiosa, determina que Jesucristo todavía no tiene reino, que tiene que venir a establecerlo en Jerusalén, el cual Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, ¿para qué vendría Jesús a destruir Jerusalén, a destruir el templo, si después su propósito iba a ser volver a edificar un templo de piedra para volverse a sentar en un trono de un reino terrenal cuando él mismo dijo que su reino era espiritual? Entonces estamos viendo un Jesús que no tiene reino, un Jesús que va a establecerse en la tierra, un Jesús que va a edificar otra vez un templo para volverlo a destruir. Entonces este Jesús y el Jesús que tiene reino y su reino no es de este mundo, son dos Jesuses o dos percepciones de Jesús totalmente opuestas y diferentes. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí esto nos está dando la luz de ver que la piedra angular no es nada más decir tengo a Jesús. No, ¿cuál es mi percepción de lo que es Jesús, de lo que Él vino a establecer? Y Él no podría establecer un edificio o una ciudad celestial si Él no pusiera los límites o los parámetros de esa piedra angular. Entonces, Él por necesidad absoluta se pasó 40 días después de la resurrección hablando acerca del reino de Dios. Y por resolución absoluta tenía que haber puesto los parámetros del reino. Se habló 40 días del reino, imagínate un seminario de 40 días sobre el reino, dado por el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pues obviamente les enseñó a la iglesia primitiva cómo edificar, y ninguno de ellos edificó su propio reino. Y ninguno de ellos predicó que Jesús regresaría a sentarse en Jerusalén. Ninguno de ellos. Fueron los fariseos los que creían estas cosas. Entonces, es muy importante definir, o sea, ¿qué es Jesús la piedra angular? A partir de ahí, yo tengo que meterme con Dios y meditar. ¿Qué es Jesús la piedra angular? Porque como peritos arquitectos necesito conocer la dirección vertical y las direcciones hacia donde se proyecta la ciudad celestial. Creo que una de las formas en que Dios puede hacer, porque el único que puede hacer la obra es Dios, no lo vamos a poder hacer tú y yo. La única forma que Dios puede hacer algo es que se encuentre en la gente, pastores, apóstoles, profetas y pueblo, un pueblo que inquiera de Dios, un pueblo que diga, ok, voy a empezar a leer la escritura de cero. Señor, tú revélame a mí, porque es increíble la cantidad, te vas a asustar lo que te voy a decir, de pastores y apóstoles que no leen la escritura. O sea, que basan sus entendimientos por lo que dijo este, por lo que dijo el otro, por la píldora roja que me tragué, por la verde que me tragué, por la azul que me tragué, y si ya me cayó mejor la verde que la roja, entonces tiro la roja y agarro la verde, pero no se meten con Dios. Entonces, una de las cosas que Dios está hablando es, métanse y lean las letras rojas de la Biblia. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Si vamos a conocer la piedra angular, vamos a conocerla a través de Jesús. Porque uno de los problemas es que tratamos de conocer a Jesús a través de Pablo. Y todo esto viene de toda la estructura que venimos heredando de la Iglesia Católica. Como nadie puede llegar a Jesús porque necesita un intermediario, como puede ser la Virgen o los santos. Entonces, esto se transfiere a la Iglesia cristiana y entonces, ¿cómo vamos nosotros a interpretar a Jesús? Mejor vamos a interpretar a Jesús a través del apóstol Pablo. Y entonces leemos al apóstol Pablo, que según Pedro es el más difícil de ser interpretado y muchos tuercen lo que él dice. Entonces agarramos al apóstol más difícil de interpretar para ponerlo como filtro y entonces conocer a Jesús, cuando tiene que ser al revés. Tenemos que conocer a Jesús, quien es la piedra angular, y Jesús nos va a decir qué es lo que quiso decir Pablo. Ese es el orden correcto de las cosas. Entonces, necesitamos salir de la ignorancia, Fer. O sea, yo pienso que la iglesia necesita estudiar. Yo creo que los pastores necesitan meterse realmente a estudiar con Dios. O sea, ¿de dónde yo saco todas las cosas que yo saco? O sea, yo muchas veces te lo he dicho, pues yo voy a lo mejor 15 años adelante porque no tengo a quién seguir. No tengo con quién comentar las cosas que estoy viendo en el cielo. Y entonces, pues me meto y inquiero. Y hay cosas que me ha tomado 10 años abrir la boca para poderlas hablar. Buscando y buscando y buscando y buscando en el temor de Dios. Y sometiendo todo otra vez. Ok, Señor, tú me estás hablando, vuelvo a poner todo delante de ti. Confírmamelo. Lo vuelvo a poner otra vez todo delante de ti, confírmalo. Y entonces Dios empieza a mandar apóstoles y empieza a mandar profetas que me dan una pieza, que me dan otra pieza, que me confirman muchas cosas. Se va moldeando un entendimiento. Amén. Entonces, yo pienso que lo primero, o sea, es increíble. Yo últimamente le he preguntado a la gente cosas, ¿me entiendes? Que si han leído esto. No, nadie ha leído. Por ejemplo, tú sabes que por lo menos el 90% de la iglesia, y de veras que lo he hecho. A ver, levanta usted la mano si usted sabía que Jerusalén fue destruida en el año 70. 3 manitas levantan su mano. 3 manitas levantan su mano. No tienen la menor idea que Jerusalén fue destruida en el año 70 tal y como Jesús lo dijo. Entonces, les preguntas un versículo bíblico, un versículo bíblico y la gente se queda callada porque no saben ni cómo va el versículo bíblico. La gente ya no lee la Biblia. ¿Por qué? Porque van a misa. Y ahora, la parte en donde nos culpamos nosotros. Y voy a confesar algo. Yo recuerdo una vez que hicimos los primeros grupos celulares en México, los hicimos nosotros. Y se llamaban grupos café. Y lo organizamos las mujeres. Y decidimos que íbamos a hacer unos grupos donde se predicara el evangelio, pues ya sabes, evangelísticos.
Y este fue mi pensamiento, y lo digo delante de Dios, ya lo confesé, ya me arrepentí, pero yo dije esto. Dije, tenemos que hacer un manual tan detallado para que todas las mujeres sepan exactamente qué hacer y qué decir, porque la gente no va a saber ni cómo evangelizar. Y entonces hicimos un manual tremendísimo, con comas y puntos y todo lo que te puedas imaginar. En el fondo lo que estábamos haciendo a la gente paralítica. Porque si yo le doy todo en bandeja de plata a la gente, no la voy a enseñar a evangelizar. La voy a hacer un títere de lo que yo quiero que sea. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí está un error que hemos cometido. En aras de ayudar a las ovejitas, las estamos haciendo paralíticas. En cambio, Jesús, ¿cómo lo hacía Jesús? Ya, váyanse, evangelicen, sanen los enfermos, resuciten los muertos, echen fuera los demonios. Pero ¿cómo Jesús? Nada, dejen aquí las alforjas, no se me van con dinero, no se van con nada, ahí se ven. ¡Qué susto! Órale, vas. ¡Ay, Señor! Hasta los espíritus se nos sujetan. Amén. Yo veía a Satanás caer como un rayo. O sea, ahí ves un tipo de enseñanza celestial versus un tipo de enseñanza griega. Te voy a dar toda la enseñanza lo más fácil posible, pones A, B, C en tu prueba y escoges la respuesta. Y si no sabes, le vas de Tim Marín de Dopingüe. Y así enseñamos. Entonces, tenemos que cambiar nosotros como ministros a semejanza del ministerio de Jesús. Pero no de Jesús de Nazaret, de Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque como dice 2 Corintios 5, si alguna vez conocimos a Jesús de esa manera, ya no le conocemos así. Entonces nosotros tenemos que ser nuestro ministerio, no nuestros corazones. Yo creo que muchos de nosotros, pues primeramente Dios, pues por la gracia, pues estamos consagrados a Él. Es la forma, las mecánicas, la mentalidad, la que tiene que ser a semejanza del reino de Dios, a semejanza de Jesús, Rey de Reyes. Mi preocupación como profeta de Dios es hablar lo que Dios me da. Y obviamente sujetarlo, y como te digo, no lo suelto así a la ligera. O sea, primero ha sido bien meditado, saber que sé que Dios me lo está dando. Y Dios es el que da el crecimiento. Uno es el que siembra, otro es el que riega, y Dios es el que da el crecimiento. Y sé que nuestros libros han sido de muchísima bendición y han transformado la vida y la mentalidad de mucha gente, que tras de leerlos, pues ya no pueden seguir pensando igual. O sea, si hay algunas cosas que no las entienden, pues ya las entenderán en la medida que su arbolito vaya creciendo y se vaya formando y tenga el peso de ramas para recibir el peso de gloria que ciertas cosas dicen en los libros. Pero pues Dios es el que se encarga. Uno como profeta, yo digo lo que yo recibo del cielo. Si lo entendieron o no lo entendieron, pues algunos lo van a entender, otros no lo van a entender, otros están en el proceso de entenderlo. Pero sé que a la larga, como dice el Salmo 71, no pararé hasta que haya predicado tu palabra a la posteridad. Y hay cosas que yo sé que he escrito, no para este tiempo, sino que van a ser entendidas dentro de 20 años. Que van a decir, miren qué tremendo este libro de una mujer que se llama Ana Méndez, ojalá todavía esté yo viva dentro de 20 años, esperemos que sí. Miren lo que dijo, ahora lo estamos entendiendo, wow, sí, Dios lo está revelando. Entonces, hay cosas que yo sé que son para la posteridad. Y hay cosas que Jesús habló, o sea, como Jesús entendiendo el espíritu de la profecía, quien habló a través de todos los profetas, como Jesús le habló a Daniel, cosas que dijo están cerradas y no van a ser entendidas sino hasta el tiempo del fin de la era, del fin de la era mosaica, porque Jesús venía a predicar y se predicó a sí mismo para ser entendido y cumplido a través de toda la era mosaica. Pero no fue entendido sino hasta el tiempo que Jesús vino. Entonces hay cosas que Dios habla. No, pues tú imagínate Isaías recibiendo un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, Dios con nosotros. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Dios se va a hacer niño?
Digo, nosotros ya es pan comido eso. Tú imagínate Isaías recibiendo eso. Pues no era para su tiempo, lógicamente. Si hay cosas que no van a ser para nuestro tiempo, que van a ser para dentro de 50 años, 100 años. Como te dije, son brotes muy primitivos, porque obviamente mi corazón es ver la nación. Creo que en Alemania se está dando un poderosísimo brote de genuina reforma, donde aún los hermanos tienen las cosas en común. O sea, donde... Sí, o sea, ellos entendieron que la iglesia empezó en las casas, por ejemplo. Entonces, ellos ponen toda su fuerza en que la gente se desarrolle en las casas, pero no, como decíamos anteriormente, con el manualito del pastor, sino teniendo una gente responsable en las casas, que obviamente están coordinados entre ellos, amén, para ser supervisores, no para ser el pastor que les diga qué tienen que comer o qué tienen que hacer, sino supervisar que la cosa fluya en la vida que tiene que fluir. Entonces, lo importante es que el Espíritu Santo descienda en la casa y que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Entonces, algunas veces van a adorar, algunas veces es muy importante, por ejemplo, comer en las casas. O sea, si dice 1 Corintios 11, esperad a que todos hayan comido y después tomen la Santa Cena. ¿Por qué? Porque era muy importante para la iglesia primitiva compartir los alimentos. Porque la vida de Cristo se da en la fuerza de las relaciones entre los hermanos. En el sistema babilónico, y le voy a llamar sistema babilónico a lo que hemos venido arrastrando, la mayoría de la gente en las iglesias ni se conoce. Está sentado al lado de alguien que ni saben quién es. Si se le está muriendo a alguien al lado, pues ni te importó. Entraste, oíste tu sermón, te saliste como el que va a misa. Pero en la iglesia primitiva no era así. Los hermanos se conocían los problemas de cada uno, se ayudaban entre sí, porque ¿cómo es posible que yo esté teniendo toda esta abundancia y mi hermano querido en la fe, pues no alcanzó para comer esta semana? Pues vamos a apoyarle todos y vamos a que él coma también y que él pague la colegiatura de sus hijos y órale. O sea, un cuerpo fuerte, y empieza a ser fuerte en las casas, en la coinonía de los hermanos. Perseveraban en las oraciones, en la comunión de los santos, en la doctrina de los apóstoles, que es la que tenemos que definir también, porque ya se perdió la doctrina de los apóstoles. Hay que definirla, que es el peritaje, es la estructura celestial de la Nueva Jerusalén, que es el único modelo neotestamentario de la iglesia. Entonces, el convivir unos con otros, el solucionar los roces unos con otros, y es lo que estamos haciendo aquí nosotros también. O sea, crear una iglesia fuerte desde el principio. Ok, que me cayó gordo pues a ver cómo lo solucionamos. Pero tenemos que buscar sacar lo precioso de lo vil y unirnos en la unidad de Cristo, que es tu espíritu junto con mi espíritu. Y ya los pormenores de tu personalidad y los pormenores de la mía los va a ir Dios puliendo. Acero con acero se pulen. Pero tenemos que pulirnos, no eliminarnos, no criticarnos, no empujarnos, no separarnos, no buscar esa unidad. Y entonces esto hacía que tuvieran el favor de todo el pueblo y Dios añadía los que iban a ser salvos. Y tomaban la comunión. La comunión va uniendo al pueblo. O sea, tomar la comunión es importantísimo para crear esos lazos fuertes en el espíritu. Entonces, pues es toda una mecánica diferente. Amén. Y pues hay brotes, ¿verdad? En algunas partes que están surgiendo. Pues en Ecuador, creo que estamos viendo algunos brotes importantes entre los jóvenes. En Chile estamos viendo otros brotes importantes también entre los jóvenes. En Brasil, en Colombia, estamos viendo pues también brotes a otro nivel, diferentes. Cada parte tiene su personalidad. O sea, no podemos buscar un modelo. Y esto es muy importante entenderlo. Imagínate que tú eres un durazno y yo soy un manzano. Entonces yo soy un manzano muy próspero y entonces te digo, no, pues si tú quieres tener la misma prosperidad, el mismo éxito que yo, te voy a unir a mi tronco.
Entonces, te agarro a ti, rama de durazno, y te injerto en mi manzano. Y entonces se empieza a producir un fruto que se llama manzana durazno, que es muy delicioso y se ve precioso en el árbol. El problema del manzano durazno es que ya te hice estéril y el manzano durazno ya no puede reproducirse. Se murió la semilla del manzano durazno. Entonces, el durazno tiene que crecer como durazno y el manzano tiene que crecer como manzano para que seamos el plantío de Jehová. Tú ves, por ejemplo, la selva amazónica, que es uno de los pulmones más importantes de la Tierra. Pues todas las plantas y todo el ecosistema, pues son millones y millones de diversidades, pero todas funcionan en un mismo ecosistema del cual se beneficia toda la Tierra. Y si no fuera por ese pulmón de la Tierra, pues a lo mejor ya no estábamos aquí. Entonces es igual, nosotros tenemos que ser el pulmón de la Tierra, como el plantío de Jehová. En mi entendimiento yo veo en la Escritura que, por ejemplo, Jerusalén tenía un concilio. No tenía un papa el concilio, o sea, no era el presidente del concilio, sino que era un concilio y la autoridad se movía en lo que se llama una hegemonía. Entonces desciende el Espíritu Santo y en la hegemonía cae sobre una persona quien tiene la palabra final, como en el caso de Santiago, que dio la palabra final cuando Pablo hizo la pregunta sobre los gentiles. Entonces digo, no, hermanos, espérense, estaba toda la discusión, espérense tantito, está cayendo sobre mí la palabra. No pongamos carga a los gentiles, sino que no coman sangre y que no adoren a los ídolos ni coman ahogado. Entonces, la hegemonía, la autoridad, todos tenían la misma autoridad, pero la palabra cayó en un gobierno de hegemonía porque la cabeza es Jesús. Entonces Jesús habla a través de uno, a través del otro, a través del otro, y todos buscan a Jesús. Creo que el modelo está en los 24 ancianos que están delante del trono. Entonces ellos ponen sus coronas delante del trono y están buscando, ¿me entiendes?, los juicios de Dios. Y entonces ellos añaden los carbones encendidos a las oraciones, ellos están en comunión con los santos, ellos desatan los juicios que tienen que ser desatados y hay una verdadera autoridad gubernamental. Yo creo que cada nación tiene que llegar al punto y cada ciudad tiene que llegar al punto de tener un concilio. Amén. Un concilio de gente santa, de gente buena, de gente de reforma. No de gente que esté buscando ser el presidente de los pastores o a ver qué me dicen que haga. Pues no es a ver qué me dicen que haga. Es que nosotros vamos a luchar para que la ciudad tenga el gobierno de Dios. Y a ver cómo los ayudamos. O sea, hay necesidad en esta zona de la ciudad, hay pocos pastores en esta zona de la ciudad. Ok, tú estás produciendo muchos pastores, vamos a mandar pastores acá, pero tú no tienes forma de ayudarlos. A ver, el que tiene acá más fondos, vamos a ayudar a estos pastores acá. ¿Me entiendes? Entre todos vamos a levantar escuelas, necesitamos escuelas. Entonces, en vez de estar levantando tanto templo, porque la cantidad de dinero que se gasta en tanto templo, o sea, yo no veo eso en las Escrituras. Nadie se dedicó a edificar templos. O sea, la iglesia se reunía en las casas y luego cuando llegaba un apóstol, pues todos se amontonaban ahí. Pues hoy por hoy tenemos salones donde se puede uno juntar, ¿verdad? Ya hay muchas iglesias edificadas. ¿No sería maravilloso? Te voy a soltar una utopía. Imagínate que hay un pastor de reino que tiene una iglesia gigantesca, digamos una iglesia para 5,000 gentes en la ciudad. Y entonces la iglesia funciona en las casas. La ciudad tiene, por decir algo, 500,000 personas o 1,000,000 de personas. Obviamente no se van a edificar templos para 1,000,000 de personas, porque entonces toda la ciudad sería llena de templos. Pero si la iglesia funciona en las casas y lo que queremos es que todos sean cristianos, y se turnan los auditorios. Entonces unos se reúnen el domingo en la noche, otros el sábado en la noche, otros el viernes en la mañana, y se van turnando y todo el mundo aprovecha el gran edificio que se hizo. ¿No sería maravilloso? ¿Tú sabes todos esos edificios
¿Cuántas horas a la semana están vacíos sin que nadie los use? Y en cambio se puede estar edificando. Pues vamos a edificar toda esta zona de la ciudad, órale. Ahora vamos a edificar toda esta zona de la ciudad, órale. Ahora todos estos vamos a tener todo un concilio de adoradores. Ahora vamos a tener un concilio de intercesores. Ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos... ¿Cuántas cosas maravillosas no se podrían hacer? Pero tenemos que cambiar la mentalidad de que este es mi templo. No, el templo somos nosotros. Y el auditorio es de Dios y es prestado. La comunión, número 1. La adoración, número 2. Y la comunión con Dios, buscando su palabra y buscando la revelación. Creo que si tengo esas 3 cosas, voy a poder ayudar a mucha gente. No, pues creo que hemos hablado cosas fundamentales y no queremos abrumar a nadie. Creo que todo esto irá en aumento. Quisiera muchísimo un día sentarnos otra vez juntos y hablar de la Nueva Jerusalén y hablar del diseño del árbol de la vida, pero sería meternos en muchas horas. Pero lo haremos. Lo importante es que esto se está dando, Fer. Tú no te puedes imaginar la emoción que yo siento de esta llamada, porque pienso que son principios de algo que va a crecer. Quiere decir que hay una semilla del cielo que genuinamente está cayendo en corazones correctos y que puede dar fruto. Y eso me emociona mucho. Pues Padre, oramos y levantamos a todos los ministerios que están escuchando. Te pedimos, Señor, sobre todas las cosas, que tú seas soberano en ellos, que la semilla del cielo que tú has enviado a través de estas palabras, Señor, caiga en los corazones y que cada uno de ellos, Señor, junto con nosotros podamos ser ministerios a tu imagen y semejanza y que el mundo te pueda ver a ti, Jesús, a través de nuestras vidas. Que si bien hemos heredado tantas cosas corruptas, Señor, no veamos el fin de nuestros días sin haber visto por lo menos el principio de lo verdadero, del crecimiento verdadero de una iglesia espiritual unida por todas las coyunturas, Señor. Y que no solamente ellos, Señor, sino los que escuchen estas cosas, por medio de ellos, Señor, se empiecen a añadir, Señor, y añadir, hasta que podamos ver esta reforma hecha una realidad en toda Latinoamérica y en el mundo entero. En el nombre poderoso de Jesús les bendigo. Amén. Dios los bendiga. You're so beautiful, Lord. Eres tan hermoso, Señor. Eres tan glorioso. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Te adoro, Jesús.